Venimos recorriendo a lo largo del año litúrgico los misterios centrales de nuestra fe. Como quien camina durante horas por un sendero de montaña y en algún momento se detiene para mirar hacia atrás, hoy la Iglesia nos invita a contemplar el camino recorrido. Y al mirar ese camino descubrimos que no se trata solo de una sucesión de fiestas. Es una historia. Dios Padre se acerca a nosotros, nos da a su Hijo, lo entrega por amor, lo resucita de entre los muertos y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Este domingo no busca ante todo explicar la Trinidad, sino dejarnos sorprender por ella, contemplarla, alabarla, amarla. ¿Quién es este Dios que no se guarda nada, que no ama desde lejos, que no nos da solamente cosas, sino que se nos da Él mismo? ¿Quién es Dios para amarnos así? Hacia fines del siglo IV en Capadocia, un obispo llamado Gregorio de Nisa escribía en un tiempo marcado por discusiones intensas dentro de la Iglesia. Se hablaba mucho de Dios, se discutía cómo nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se definían posiciones con fuerza y no faltaban sospechas entre unos y otros. Pero en medio de todo eso, aparecía un riesgo, que el misterio de la Trinidad quedara reducido a una fórmula correcta, pero separada de la experiencia viva de la salvación. El poder que da vida a quienes renacen de la muerte a la vida eterna procede de la Santísima Trinidad y se derrama sobre aquellos que son considerados dignos de la gracia mediante la fe. Gregorio empieza por algo decisivo. La Trinidad no es un misterio para mirar desde afuera como si fuera una verdad lejana o una idea difícil reservada para especialistas. Es el misterio de Dios que nos alcanza, nos toca y nos hace vivir. La vida nueva que recibimos no viene de una fuerza impersonal ni de un simple impulso interior. Procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios mismo quien se derrama sobre nosotros para hacernos pasar de la muerte a la vida, no solo al final de los tiempos, sino ya desde ahora, por la fe y por la gracia. Creemos en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de la vida. Creemos en el Hijo unigénito del Padre, que es el autor de la vida. Creemos en el Santo Espíritu de Dios, de quien el mismo Señor nos dijo que es Él quien nos da la vida. Por eso Gregorio nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al nombrarlos nos ayuda a darle verdadero realismo a la salvación que Cristo nos trajo. Jesús no es simplemente un hombre admirable, un maestro espiritual o un mensajero más. Es el Hijo unigénito del Padre, viene de la fuente de la vida y nos comunica esa vida por el Espíritu Santo. En Él, Dios no nos manda solo un mensaje, Dios mismo viene a nosotros. La salvación cristiana no consiste únicamente en recibir una enseñanza, sino en entrar en una vida, la vida que nace del Padre, que se nos da en el Hijo y que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Toda la vida que recibimos por la fe es una única, procedente de la Santísima Trinidad. Tiene su origen en el Padre de todos, fluye del Hijo y alcanza su plenitud en el Espíritu Santo. Gregorio habla de una única vida, porque uno solo es Dios. No recibimos dones separados del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino la misma vida divina que procede de la comunión trinitaria. Esa vida tiene su origen en el Padre, no porque el Padre exista antes que el Hijo o antes que el Espíritu. En Dios no hay antes ni después. El Padre es fuente porque eternamente comunica todo lo que es, todo su ser, toda su vida, toda su divinidad. El Hijo recibe eternamente esa vida y nos las da. El Espíritu la lleva a plenitud en nosotros. Por eso la unidad de Dios no es una soledad cerrada, sino una comunión viva que se abre para hacernos participar de su propia vida. Teniendo esto por cierto y seguro, somos bautizados como el Señor mandó y glorificamos a Dios como creemos, de modo que nuestra vida, nuestra fe y nuestra alabanza resuenen unánimes en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús envía a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata solo de recibir una enseñanza, sino de entrar por la fe en este misterio de vida.
Y entonces nuestra fe se vuelve alabanza. La Iglesia glorifica a Dios como cree, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, una única vida, un único amor, una única gloria. ¿Quién es Dios para amarnos así? Es Trinidad, un misterio de amor plenamente feliz en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven desde siempre en una comunión perfecta, sin carencia, sin soledad, sin necesidad de completarse. Y sin embargo, con absoluta libertad, nos crean y nos salvan, para compartir con nosotros la alegría de su propia vida.